Hola Dani, ¿cómo estás? Te doy la Hola Jorge, bienvenida. buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Te doy la bienvenida acá al festival, al segundo festival de fotografía estenopeica organizado por Terapia Fotográfica. Es un orgullo contar con tu presencia para que hablemos de tu obra y bueno, charlar un poco sobre el medio de fotografía estenopeica y fotografía en general también. Desde ya te agradezco tu tiempo. El orgullo es mío, estoy muy feliz de haber sido invitada, de la posibilidad de poder participar y bueno, de que esto se dé a conocer así, la obra de todos los artistas que usamos este medio para expresarnos. Me gustaría que en este caso, bueno, te presentes para que los que no te conocen, bueno, y tengan la oportunidad de, bueno, de tener audiencia de toda Latinoamérica, que te presentes y después vamos a hablar un poco sobre tu obra y sobre tu punto de partida también. Bueno, mi nombre es Dani, Daniela, salgo más que nada como Daniela Silva Beta. Eh, Soy artista plástica y fotógrafa. Yo creo que la fotografía estenopeica me dio la posibilidad de combinar eh, las dos cosas, ¿no? El arte y la fotografía. Así que, bueno, la elijo y la seguiré eligiendo como medio de expresión. Sé que te ha costado mucho calibrar tus cámaras para empezar. Generalmente esta suerte de frustración que se da en muchos estenoperos que no pueden poner a punto la cámara, pero bueno, vos has insistido, insistido, insistido hasta que bueno, lograste una cámara que estaba acorde con tus necesidades. Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, eso es real. Yo soy una de esas personas que en el primer taller no logró imagen, por ejemplo. Sos una de esas. A pesar de que se extendió en el tiempo, que arrancamos a la mañana y terminamos al anochecer y demás, y no logré hacer una sola foto. Pero bueno, insistí, probé, hice cámaras chicas, cámaras grandes, de todos los tamaños, hasta que encontré lo que estaba necesitando y bueno, me cuesta mucho ordenarme, anotar, soy enemiga de los números, entonces, bueno, ese tipo de desprolijidad no va con la estenopeica, pero Sí. así todo, O, o- hago, no va con, produzco, o se paga, de alguna gano, manera se paga esa desprolijidad. efectivamente, sí, sí. Bueno. ¿Y qué te parece a vos que encontrás en el medio que te resulta tan, no sé si cómodo la técnica o encontrás una expresión distinta o mucho más potenciada que tu obra de ponerle digital? Bueno, el medio en realidad me permite no tener el control. Yo soy una obsesiva detallista y me parece que largar un poco el control en el momento de hacer es como una parte que rescato. Así, hasta último momento en el labo, yo no sé si la imagen salió o no salió. Si salió, ¿qué es lo que quedó dentro del encuadre? Entonces, eso me permite, por un lado, como decía, o sea, jugar un poco también. Las largas exposiciones es una de las cosas de las cuales rescato, porque como parte del juego, esta cosa que se puede llegar a diluir el foco, a ver de manera fantasmal y demás, me parece que potencia la imagen, tiene algo como de ensoñación, no sé, hay muchas, muchas cosas que le suman, me parece, en el momento de hacer. Yo creo que es mágico. Y bueno, eso me permite como jugar, que es algo que creo que no me lo permito tanto en otros medios, y me permite ser más flexible. Con respecto a la primera serie que vamos a ver, que es En Tránsito, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo surge, desde qué punto de partida empezás a hacer esa serie? Porque digamos que las series están muy ligadas a tus vivencias, ¿no? Entonces, o a tus necesidades por ahí de vivencias o de avatares que te da por ahí, bueno, lo que es la vida misma, ¿no? De estar en un lugar, estar en otro, o elegiste estar fuera de la ciudad. Entonces, eso también da un perfil también de persona y de cómo pensar.
Pero contanos, bueno, contanos donde vos quieras, sí. Tu elección de salir de la ciudad o lo de que es la serie esta en principio. En realidad vine a Córdoba eh, a los 19 años y no venía de un lugar muy chico, muy grande, perdón, no venía de una ciudad grande. Así que mi tránsito por la ciudad ha sido corto y yo siempre he preferido la lejanía, la urbanidad no me gusta tanto, no la elijo, digamos. En este elegí Santa Ana para vivir porque en ese momento había muy poca gente y me pareció que era un buen espacio. Eh, Viví mucho tiempo allí, unos, no sé, 35 kilómetros de Córdoba más o menos, quizás menos. Y en este momento, donde vivía ahí todavía, fue que realicé mi primer taller de fotografía estenopeica. Cuando pude salteado esto, que les decía que no lograba imagen y demás, me pude hacer una serie de cámaras, empecé a sacar fotos. Yo creo que básicamente hay como dos maneras de producir, o debe haber un montón. Cuando hablo de producir, hablo de arte, hablo de crear. Y una tiene que ver con trabajar muchas veces sobre una idea preestablecida con anterioridad, que aparezca con claridad o no tanto, pero sobre conceptos ya establecidos y sobre eso trabajamos. Eh, y otra que es en la que yo me encuentro, digamos, que es producir, o sea, producir, hacer sin saber bien qué. Cuando yo junto toda esta producción me encuentro con algo que era súper concreto. El lugar en donde yo estaba viviendo se había vuelto hostil y yo había entrado en crisis. Y sentía que necesitaba moverme, que necesitaba manejar el desapego con todo lo que eso significa. Y mi producción tenía mucho que ver con eso, o sea, yo estaba todo el tiempo alejándome del pueblo que había elegido. Todas mis fotos eran afuera, en todas mis fotos no había personas. Eh, por ahí manejaba un poquito quizás el autorretrato, pero había tranquilidad y silencio, que era una de las cosas que generalmente persigo. Entonces, fueron como capaz que 3 años o más de sacar fotos y contrastar y contar todo esto que me venía aconteciendo. O sea, la obra tiene, sí, es como muy íntima y tiene correlación con la obra que sigue, con la serie siguiente, que es In Situ. La obra En Tránsito es esto, ¿no? Un relato de vida en donde yo me estoy moviendo de un lugar que empezó a ser hostil y trasladándome a otro en función de mis necesidades de búsqueda de tranquilidad, de más verde, más espacio, más naturaleza, aves, ríos y demás. Así que básicamente la obra cuenta esto, ¿no? Un cambio de vida. Y en ese cambio de vida también hay como esperanza y pérdidas, ¿no? ¿Qué te parece que ha pasado en ese momento en vos como para llegar a tomar la decisión de nuevamente mudarse a un lugar más aislado del que ya estaba como contaminado de tu ideal, ¿no es cierto? Que era Santana. Bueno, hay como así de todo, o sea, hay mucho movimiento interno, eh, hay angustia, hay soledad, hay llanto, hay eh, nada, como decía, o sea, manejar el desapego me costó muchísimo, así demás, yo creo que estuve llorando un año completo. El dejar ese espacio, porque habían sido muchos años los vivido ahí, tenía 2 niños, creciendo en ese espacio que no entendían bien el movimiento ni qué era lo que estaba sucediendo. Pero de todos modos, en contrapartida a eso, la felicidad de creer que estás eligiendo un lugar que es mucho mejor. Entonces, que compensa un poco eso y que estaba bueno. Y me ha pasado como gratamente en el momento de mostrar las fotos, sentir que gente a la que le hayan sucedido cosas parecidas se conmoviera, se supe conmoviera, se viera como así
muy movilizada y eso me ha resultado como grato a mí como hacedora, ¿no? Claro. Sí, 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 eso es, digamos, quizá la retribución más linda cuando alguien se identifica con la obra o dice, bueno, a mí me pasó esto, y cuando el discurso no es tampoco tan explícito de lo que se dice, ¿no? Entonces hay como una cuestión común, hay un lenguaje universal, que eso es algo impagable. Y la otra serie, In situ, eh, ¿cómo llega o cómo empezás es con la misma metodología, digamos, de hacer y después entrar a ver qué hay ahí? ¿O ya estaba planificada? No, la serie in situ no estaba planificada, pero se dio como de manera natural, como una especie de, de continuación de la serie en tránsito, porque, digamos, en este hacer yo dejé de hacer fotos en Santana y me fui como apropiando, no sé si es la manera exacta de decir, pero del nuevo espacio que estaba habitando. Y en ese espacio yo sí sentí que estaba yo presente, que estaban mis hijos. Entonces, es un lugar en donde prima el autorretrato, pies descalzos, raíces, río, agua, naturaleza, mis hijos. Digamos, el autorretrato, por ejemplo, puedo nombrar dos cosas. Primero, soy lo que tengo más a mano, generalmente, cuando salgo a hacer fotos. Entonces, está bueno contar con eso. Pero segundo, cuando toma fuerza como idea en sí misma, la serie in situ es decir, o sea, gritar, yo estoy acá, que es el lugar que elegí, estoy acá en la arena, estoy acá en el río, estoy acá en el agua, estoy acá echando raíces. Así que fue como una especie de continuación en este hacer. Claro. Y digamos, ¿cómo es que, porque también pasa esto, ¿no? Que por ahí las vivencias te superan y uno deja de lado un poquito la obra. ¿Cómo superas esa barrera, ¿no? ¿Cómo diría? ¿Cómo haces para defenderte de esa cosa cotidiana que por ahí te abruma o estos cambios que vos estabas sufriendo y decidir, bueno, no voy a dejar de hacer esto porque en alguna medida te sirve hasta casi terapéuticamente? Es difícil la pregunta, pero yo creo que me he alejado del hacer en muchas oportunidades. Sí sentía que me servía mucho escribir de manera terapéutica y escribir cosas que después pudiera acompañar a las imágenes y también tomar distancia, muchas veces tomar distancia, porque sí tenía la sensación de que en algunos casos no podía producir en esas circunstancias, como si estaba muy, muy, muy movilizada, no podía. Entonces, la distancia en el hacer, o sea, dejar como la obra reposar un rato, darle tiempo, darme tiempo, volver a retomar, volver a ver las imágenes y repensar qué es lo que sucede con eso y qué es lo que pasa conmigo, si me representa, si no, eh, bueno, si me encuentro con lo que estoy haciendo, reflexionar y demás. Pero bueno, esos espacios me parecen que son súper saludables y que también te permiten, o sea, vos te das un rato y después volvés y volvés con otra mirada. Eh, Más desapegada, quizás crítica, distinta, pero que está buena y que te permite ver la obra quizás desde otro lado. Está muy bueno lo que estás diciendo porque por ahí cuando uno ve la obra de alguien piensa que todo es un camino fácil, ¿no? Y por lo general no tiene nada de fácil, menos en las condiciones que por ahí trabajamos o en Argentina o en Latinoamérica. Entonces eso está bueno, eh, plantearlo como que hay siempre un trabajo extra de mantenerse, ya sea como artista, como fotógrafo, como cada uno se defina, ¿no? Eso me parece importante también rescatarlo.
producir fotos acá no es fácil, para nada. Yo estoy trabajando como muy de a poco con fotos que saqué hace rato en una tercera serie genopeica, eh, pero tengo que confesar que hace 3 años que no hago fotos, que no salgo a hacer fotos. Em, Se sumaron como muchas crisis. Una de ellas fue la separación, así que ahí crisis emocional, eh, que traía aparejada crisis económica y luego pandemia. Así que bueno, es como que no alcancé a repuntar de una cosa, que se le sumó la otra, y bueno, económicamente aún no logro todavía como sentar una base o una cosa así, entonces me fui, o sea, como que mi economía se sacudió, pero así de manera muy, muy, muy fuerte. Y lo que hago es trabajar con las fotos que ya había hecho, o sea, nada, es como tengo muchas imágenes, en los tiempos que puedo, las veo, positivo, escaneo y positivo, veo qué queda para la serie, qué suma, me tomo ratos para escribir y demás, pero bueno, la realidad es que producir en Argentina, y en este caso, en mi caso en particular, eh, está como difícil, ¿no? Hacer fotografía estenopeica, esto, todo está caro, se le suma la crisis en la cual está el país y entonces, nada, hay que poder tener como unos manguitos, unos pesitos ahí destinados a poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Y además encontrar el tiempo para hacerlo. Pero bueno, con ganas de retomar en algún momento. Por lo pronto, así como la serie que viene después de In Situ, está en stand-by y tengo que permitírmelo porque también es como este momento en el que puedo hacer lo que puedo y lo que no me toca relajar o esperar, darme ese tiempo. ¿Por qué no nos contás? ¿Por qué línea sur, no es cierto? La línea del sur. La línea del sur, perdón, la línea del sur. Es La como línea del bastante sur. inquietante el, el título. Pues, me gustó mucho porque Mirá, la línea del sur es como sé que, raro de dónde sé que te sale. cuesta titular también, así que me parece Me que cuesta mucho, pero en este caso fue como eh, muy revelador. Hay una canción, no sé si es una canción, me parece que es una canción, un tema de un francés que, bueno, la traducción dice La línea del sur. No me acuerdo si el trabajo se llama así. Es un músico y me quedó resonando cuando lo escuché. Así, más allá de que me gustaba mucho, mucho, mucho lo que estaba escuchando, eh, me quedó resonando como el título así. Y después, habiendo leído ya a Cortázar, lo tomo, lo dejo, lo vuelvo a leer y así sucesivamente. Eh, Hay un cuento de Cortázar que se llama Las líneas de la mano y que sí es algo que, digamos, yo tuviera que hacer una selección de Cortázar, que es un escritor que me gusta mucho, es uno de los cuentos que elegiría, Las líneas de la mano. Y Las líneas de la mano me atrae porque es muy gráfico. Más allá de lo metafórico que pueda llegar a ser Cortázar, yo puedo ver todo lo que él está contándome en las líneas de la mano. Entonces, en un momento, mirando, o sea, mi obra, acordándome de esto, de las líneas de la mano, me llevó a pensar en que en mis obras, en muchas de mis fotos, hay agua. Entonces, si yo tengo que elegir un destino para viajar, generalmente va a ser un lugar en donde haya agua. ¿Qué pasa? O sea, en estos momentos en donde uno está relajado y demás, de vacaciones, que divaga, ¿no? Lo que sucede es que me había puesto a pensar en la línea frágil en que separaba la tierra del mar.
la tierra del río, cómo se movía esa línea de manera constante, ¿no? A dónde me lleva el río, el agua del río, si la sigo, la línea esa fluctuante, me lleva al mar. Yo me siento del agua, así de más en el agua siento que soy feliz. Y bueno, en este hacer, como contaba, por ahí continuo, por ahí discontinuo, cuando yo agarro fotos de viaje, se me ocurrió titular, por un lado, así, lo que venía siendo como la línea del sur, pero más allá de eso, que surge como un juego y como una concatenación de palabras, pasaba por una especie de reflexión. ¿Qué pasa con los límites? ¿Qué pasa? Yo puedo establecer una línea y hablo de Latinoamérica, por eso llamaba del sur, porque en realidad no he subido, no he tenido posibilidad de conocer otros países hasta ahora. Los que conozco, y no es que conozca tantos, son del sur. Pero reflexionar acerca de los límites, el agua, la costa, esta cosa que se mueve, los mapas, la cartografía, bueno, un montón de cosas que incluso pensé en algún momento que no estoy pudiendo hacerlo todavía. No he escrito nada acerca de la línea del sur, pero tengo todo como en la cabeza. Pero añadir dibujos, mapas, alguna otra cosita que establezca y que los una. Yo creo que se podría hacer, o sea, me imagino como en este relato de Cortázar, que se podría establecer una fina línea que vaya desde el río a la montaña, al mar y volver a subir así, y que sea una línea flexible y que nos une, por lo menos como latinoamericanos, porque compartimos un mismo mar, un mismo océano. Bueno, esa es la idea general. No sé en qué puede llegar a devenir, pero más o menos por ahí va la cuestión. Claro, sí, está muy bueno. La verdad que sí. Incluso, bueno, esta idea de viaje, que bueno, que tiene que ver con el hemisferio sur, pero también con una cuestión de interior, ¿no? El viaje interior que uno hace y cómo se desplaza en cada uno de sus pensamientos, en cada uno de sus recuerdos, donde ha habitado, donde ha viajado, donde ha vivido, donde ha gozado, etcétera. Por eso está bueno Ujú. esto de que decís del mapa, porque serviría como una cartografía de ese mismo viaje imaginario, ¿no? O sea, ponerlo como una mezcla de cosas, así como, ¿es un viaje o no es un viaje? ¿Es un viaje verdadero? Bueno, se abren interrogantes, pero bueno, está en proceso, así que hay Está en que, proceso. hay que seguir macerándolo. Sí, así es. Está en proceso y estará por un rato, ¿no? Bueno, sí. Hasta que vea la luz. Bueno, en tu trabajo, además del agua y todo eso, está muy presente la desnudez también. Entonces, de esa necesidad del cuerpo desnudo, más allá de la estética, ¿de dónde, qué pretendes con eso también? Bueno, el desnudo también pasa, tiene que ver con toda una cuestión de reflexión, de autorreflexión, de qué sucede y qué no sucede cuando vemos un cuerpo desnudo. Tiene que ver con la educación que he recibido, que nadie te podía ver desnuda. ¿Cómo retomo eso en el momento de la maternidad? O sea, ¿cómo retomo yo para enseñarle a mis hijos? ¿Qué les enseño? Yo entro en crisis ahí con un tema que tiene que ver con el pudor exactamente. Como, insisto, no vivía en un lugar que era súper urbano, no me parecía que estuviera bueno ponerle límites. Y me di cuenta que de todos modos, con el tema de la vestimenta, ¿no? Que de todos modos, aunque uno no se los enseñe, la sociedad censura y vienen de afuera, aunque no vengan de la casa. Ellos tendrán que hacer su proceso como yo he hecho el mío en su momento. Como vengo de una familia súper religiosa, mostrar el cuerpo era pecado. Bueno, ni hablar de lo que es sexualidad.
eso no se tocaba. Entonces, bueno, me tocó desandar, reaprender un montón de cosas con las cuales no estaba de acuerdo, era súper inquieta de chiquita nomás, he ido a hacerle preguntas incómodas a los curas, así de adolescente, ¿no? Era muy divertido eso. Ahí, Sí, 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 total. en Santa Fe, estás hablando en Colón, provincia Colón. de Buenos Aires, Ah, provincia de Buenos Aires. Sí, lo provincia de pasa, Buenos sí. Aires. Sí he incomodado a más de uno, curas, monjas y demás, sin encontrar la respuesta que quería, y bueno, Obvio. tocó ir haciendo el propio camino. Incluso, dos por tres tiro unas palabras sobre la censura porque, bueno, me molesta muchísimo que muchas de mis fotos no las pueda compartir. Esta cosa de los algoritmos así que leen pezón o leen algo y demás y dicen prohibido y se comparten otras barbaridades así obscenas desde violencia y demás y no podemos ver un cuerpo, entonces como que qué pasa con eso. Y me parece que nada, que nos toca, es un camino que nos toca eh, desandar o reaprender, la verdad es que no lo sé. Yo muchas veces bajo al río, acá vivo cerca del río, vivo en un lugar que es una maravilla, con sus pros y sus contras, pero bueno, y nada, hay muchas mujeres que les pinta no hacer nudismo en su totalidad, pero cuando está tranqui y demás, y me parece una maravilla eso, que podamos disfrutar de nuestro cuerpo sin censuras, ¿no? Y sin miradas reprobadoras. Em, Además, esto del contacto, que para mí es requeta importante, por eso eh, el cuerpo humano me gusta mi cuerpo y me gusta esta cosa del contacto con el agua, con la arena, con la tierra, andar descalza. Hay muchas cosas que yo no hice de chica. No sé si es que no me dejaban o qué sucedió, pero puedo caminar y disfrutar descalza en el barro. Que ya la gente disfruta eso cuando es chico, pero cuando es grande no, porque se te mete el barro entre los dedos y da mucha impresión y demás. Bueno, nada, disfruto de ese tipo de cosas y el desnudo me parece más que nada como una provocación, más allá de lo bello que pueden llegar a ser los cuerpos. Hablo de todos los cuerpos y demás. Yo creo que cuando alguien ve un cuerpo desnudo, le suceden cosas, buenas, malas, lo que sea, pero que lo lleva, hay algo que se activa y demás por dentro y que nada, moviliza un montón, no sé cómo decirlo. Y bueno, en el caso en mi elección así demás, lo trabajé desde mi lado y desde mis niños hasta que se dejaron, hasta que luego eh, no han podido ellos con su pudor o con las censuras o van creciendo, se van armando de otras ideas y demás, van generando sus propias Su ideas, ¿no? propia idea. Eh, pero bueno, seguiré usándolo en la medida en que pueda. No Sí, sé. lo que decías de la provocación, no es que sean desnudos provocativos, sino la provocación a la censura que cada uno tiene, ¿no? A la lectura que hace de un cuerpo desnudo, a dónde lo lleva, como muy bien decís, a qué pensamiento, ¿no? O sea, al pensamiento restrictivo que se educó de tal cual manera o a una educación un poco más libre, o a esta cosa que también vos estás diciendo, que no es menor, la capacidad que tenemos de aprender también y tomar decisiones y de decir, bueno, la educación que recibí súper estricta, súper castrante, es una mierda. Y bueno, yo tomo la elección de decir esto está mal y hacer tu propio parámetro de lo que está bien y está mal en cuanto a temas como esto, moral, no moral de la desnudez, ¿no? Claro, es así como vos decís, cuando yo hablo de provocación, hablo de qué cosa nos provoca y no hablo de incitación sexual, por ejemplo. Eh,
Asimismo, es difícil porque, nada, es como, a ver, he visto mucha gente así que me dice: "Me gusta mucho tu obra", mucho. Artistas, músicos, gente del palo, pero me dice: "No podría, siento que no podría tener eso colgado en el living de mi casa, que me encantaría", pero me dice: "No puedo". Sorpresa. Muer. Claro, ¿qué le digo a mis niños? ¿Viste? Y vos decís, bueno, ¿qué pasa? Claro, No pasa claro. nada y le podés explicar a tus niños, pero evidentemente genera una incomodidad. Claro, pero Y después, es y doble. nunca falta el que lee mal y que cree que si vos estás así expuesta en una imagen, lo que estás buscando es sexo, que desubicados de eso hay en todos lados, Sí, sí, en pero todos lados. aparte es como decir, eh, estamos resguardándonos o temiendo o lo que fuera que esa mente piensa de la representación de, o sea, estamos muy lejos del cuerpo. Sí, Entonces sí, sí, ahí sí. está todo medio podrido. Pero es cierto también lo que vos decís de la- que bueno, que es también un poco lo que vos planteás, que activa en cada uno. Porque Es puede verdad. ser muy libre, pero tener ante el desnudo una reacción, ¿no? O ante el arquetipo de mujer así o asado, activar ciertas cuestiones que tienen que ver con el sexo, claro que sí. Lo otro que yo veo que no sé si eso te lo dio la misma técnica y que te sirve mucho, me parece, en tu obra, esta sensación de soledad que dan los encuadres, esta cosa de estar con panorámicas deformadas y demás, y el cuerpo solo ahí, ¿no? Como esta cosa existencialista de la obra en cuanto a esa soledad, que eso se encontró, se pensó, ambas. Yo siento que la vastedad me conmueve, así. Sí. Los espacios grandes, los espacios vastos. Me sucedía desde niña. Eh, yo, a ver, no vivía en un lugar súper urbano y, por ejemplo, para quienes conocen y son de Córdoba puedo nombrar, es como si yo hubiera vivido en Altagracia. No estás tan lejos del campo y no es tan urbano y no es tan grande, pero yo iba al campo, pampa húmeda, campo, donde no hay nada, línea del horizonte, y había una casita perdida, un molino allá a lo lejos, un par de caballos, y me sucedía algo así de más, o sea, algo adentro se me movía y mucho, y me sigue pasando hasta el día de hoy, vuelvo a sentir esa sensación que tenía de niña en esos lugares. Es como que parte del aislamiento y parte de la soledad, así, a mí me suceden cosas con eso. Y yo creo que la fotografía estenopeica, justamente en esa forma de producir, elegí la lata circular, o sea, tengo unas cámaras que son bastante grandes eh, con respecto a lo que se considera la lata común y demás, pero esta cosa de la circularidad del papel dispuesto en determinada forma me ha permitido, yo creo, en muchos de los casos, plasmar eso. Así que lo elijo y lo seguiría eligiendo. Así. Eh, no sé si todo el mundo que vaya a ver va a sentir lo mismo, pero por lo menos lo nombrás y ya el nombrarlo significa que está ahí presente y que quizás para alguno justamente suceda esto, o sea, se conmueva, le sucedan cosas al ver la imagen y eso es la idea, así que me parece que está buenísimo. Sí, la verdad que lo que decís se ve en la foto, se siente, y, y es como también enfrentarse, que el espectador se enfrente a su propia soledad, más allá de lo que está viendo. Es como un espejo también que uno se puede proyectar o ver. Está muy bueno en cuanto a esas imágenes. Todas las imágenes tienen esa vastedad, como vos decís, que me parece que también eso está bueno. Que hay palabras que resuenan de una forma que aclaran mucho, ¿no? Aclaran el concepto porque no es lo mismo decir, sí, me gusta la cosa grande o la cosa amplia a la Claro. vastedad, ¿no? Uno ya se pone en una situación, en una frecuencia que hace que se entienda perfectamente hacia dónde apuntas con tu trabajo. La vastedad me conmueve
y poder plasmarlo en la obra me resulta gratificante y conmovedor. O sea, es como que vuelvo a ver las imágenes y me vuelven a suceder cosas. Quizás no lo mismo, o sea, no con la misma intensidad, no igualmente, pero vestigios o cosas parecidas a la vivencia anterior vuelven a ocurrir. Totalmente, totalmente. Buenísimo. Creo que ha sido una linda charla. Es bueno volver a verte. Hace mucho que no te veía, por lo menos mediatizado. Ojalá nos veamos, sí. Pero bueno, yo creo que también el festival, me pasó el año pasado también, que es también un poco un incentivo para combatir justamente las crisis que estamos pasando, económicas, sociales y de salud y todo lo que viene con la pandemia y demás. Estamos recuperándonos recién, rearmándonos y, y acá siempre es, como decías vos también, muy difícil hacer porque es muy difícil proyectar, ¿no? Muy difícil proyectar incluso el ahorro para poder hacer y tal y cual. Y el artista vive casi al día, ¿no? Entonces, bueno, y los apoyos son cada vez menos. No hay organismos que apoyen así el trabajo independiente, digámoslo, de una serie que se diga, bueno, investigate el cosa y hacelo y ya. Acá eso no, hace años que no se ve, entonces eso es sumamente difícil, pero está bueno que puedas mantenerte, ¿no? Porque de última es lo que también te sostiene, ¿no? Bueno, mirá, puedo contar, o sea, esto como último, así, con orgullo y lamentando. Hace más de un año que la gente de Pinhole Project me está diciendo, venite por favor con nosotros a sacar fotos al desierto. Y cuando decís, wow, qué bueno, pero claro, siento que de todos los modos me queda grande la propuesta. Me encanta, me encantaría poder hacerlo y demás, pero es tan lejos. Y bueno, la situación económica es como una de las cosas que es re fuerte y que si uno no cuenta, no dispone con los medios, como básicamente ahí no podés ni pensarlo siquiera, seriamente. O sea, Claro. ¿Y eso dónde es? en el desierto de Arizona, creo, no quise ni fijarme nuevamente. Me mandaron un mensaje en esta semana me mandaron un mensaje nuevo, les respondí a mediados de semana y me han vuelto a escribir y no lo leí. Nada. Bueno, capaz que te dicen te pagamos el pasaje, bueno, hay que ver eso. No leí para no angustiarme, claro, así digo, ya voy a ver qué me proponen, pero bueno, contándoles más o menos, o sea, estamos en Argentina, está Estamos complicado. muy lejos de todo, creo, pero bueno, sí. Sí, 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 sí. Creo que también eso nos hace posible, digamos, que la red nos tengamos que arreglar acá como sea, ¿no? Pero sí, uno pierde muchas oportunidades. Y creo que esto también, el intercambio que se da trabajar en otro país, en otra cosa que vos no conoces, es absolutamente enriquecedor porque está todo nuevo, vos ves con ojos nuevos todo. Entonces sería muy bueno la idea, ¿no? Trabajar así. Sí, sí, yo me lo imagino me imagino que sería maravilloso. Pero bueno, nada, hasta haría un curso acelerado de inglés, mira, con eso te digo todo. Solamente comida y hospedaje y ya con eso ya tenés Claro. para zafar. Buenísimo, Dani. Yo te agradezco tu presencia. Creo que le va a encantar tu obra a todo el mundo. Así que gracias por compartir y por tu tiempo. Así que nuevamente te agradezco. No, bueno, acá súper agradecida yo también, Jorge. Es impresionante esto que estás haciendo, que siga, que se le pueda dar continuidad. Yo sé que es requete a pulmón también. Ojalá seguimos un momento en donde esto no tenga que ser así, pero bueno, mientras tanto se hace. Estamos en donde estamos, nos toca ser creativos con lo que tenemos o con lo que podemos. Estamos donde estamos. Eh, es parte del tercermundismo en el que nos tocó estar. Así que, claro. Claro, sí, 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 sí. Bueno, Bueno, te agradezco, Flaca. Nos vemos. dale, nos Éxitos que vemos. sigan Muchísimas gracias por todo.
que sigan tus proyectos, que puedas seguir continuando con tus proyectos. Dale, dale, Y dale. cualquier pregunta y cosa van a quedar en la caja de comentarios del video. Te la haremos llegar o la contestamos nosotros. Dale. Así que bueno. Bueno,